Me gusta siempre recordar de aquello que nosotros hemos traído como eh, base para estas ministraciones de los jueves. El obispo ha traído una serie de ministraciones cuya temática es generando sueños. Y nosotros, aprovechando eso, hemos comprendido que Dios es un Dios que nos hace recomenzar para que esos sueños puedan ser, sí, generados. Es importante entender que todas las veces que nosotros hablamos de recomienzos, eso está ligado a un momento en su vida que algo te hizo parar, algo te hizo estancarte. La vida en momentos nos proporciona de una manera negativa esa probabilidad de pararnos, de detenernos. Existen muchas situaciones de día a día durante el año que hacen con que nosotros nos paremos, paremos de soñar, paremos de atrevernos a sembrar, inclusive pararnos en creer en aquello que Dios tiene para nosotros. Muchas veces son frutos de personas que acaban peleando inclusive con nosotros algunas situaciones y terminamos perdiendo. Otras veces es motivo de fruto de errores propios y muchas veces es una acción externa y espiritual. Existe un ser que no quiere que usted ande, que Jesús justamente llama de ladrón, que viene para robar, matar y destruir. Y quiere robar tus sueños, Él quiere matar tus proyectos, Él quiere destruir tu vida. Ese es el papel de Él. Pero la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a mí me gusta mucho ese más de Dios. El ladrón viene para robar, matar, destruir, más Jesús, Él vino para que tuviéramos vida y vida con abundancia. Entonces, todas las veces que nosotros nos detenemos, existe también lo siguiente. Yo voy a tener que retroceder, voy a tener que volver al inicio de todo y comenzar de cero. No, no es así. Gracia, ella proporciona para ti. No, usted va a continuar de donde usted paró. Usted continúa de donde tú paraste. Tú no puedes retroceder. Usted debe solo levantarse y darle continuidad a aquello que Dios ha colocado en tu corazón. Aquello que Dios ha colocado en tu vida. Aquello que Dios ha colocado en ti. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de recomienzos. Él quiere que tú tengas eso bien firme en tu mente, en tu corazón, y que puedas colocar eso dentro de ti. Porque hay situaciones, las situaciones nos llevan a comprender lo contrario, que parece que no existe más esperanza, parece que en algunas áreas de nuestras vidas parece que no podemos andar más, mas Dios es perito en hacernos recomenzar. Y yo quiero utilizar un tema o colocar un tema para el mensaje de esta noche, y ese tema es fructificando en medio de las dificultades. Yo creo que todo aquel que vive ese recomienzo, todo aquel que entiende el propósito y el favor de Dios en su vida, él fructifica independientemente de las dificultades. Yo creo que cuando nosotros estamos en Dios, tenemos sí esa oportunidad de, a pesar de la marea estar contraria, a pesar de los problemas asolarnos, creo que existe una esperanza para aquellos que creen en Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios, nosotros fructificamos en medio de las dificultades. Y el texto que yo quiero usar como texto llave para que podamos traer una palabra encima de eso, está en el libro de Filemón. A partir del versículo 10. Filemón, versículo 10. No voy a decir el capítulo porque solo tiene un capítulo. Entonces, versículo 10 de Filemón. Libro que se encuentra después de Tito y antes de Hebreo. Es una carta que tiene apenas la mitad de una página,
pero creo que Dios va a hablar mucho a través de ese mensaje con nosotros. Dice así: intercedo en favor de mi hijo Onésimo, hijo que generé en medio a mis cadenas, a pesar de que antes él te era inútil, mas ahora a ti y a mí muy útil. Hasta aquí. Si puedes cerrar tus ojos, vamos a una oración. Padre, quiero alabarte, quiero bendecirte por este momento. Quiero pedirte por esta palabra. Esta palabra yo tengo certeza que va a traer mucha fructificación a tus hijos que están aquí. Por eso quiero reprender todo aquello que no proviene de ti, Señor. Todo aquello que de alguna manera quiera estorbar, entorpecer que este mensaje entre en cada corazón que aquí está. Todo aquello que viene con la intención de sacar a las personas del foco, con la intención de incomodarlos, un mensaje por el celular, cualquier cosa parecida que tiene el objetivo de traer preocupación. Yo te pido que en este momento cada corazón esté condicionado a oír este mensaje y que tus hijos puedan ser curados, que ellos puedan ser restaurados, que ellos puedan ser transformados. Yo tengo la convicción de que esta noche es una noche de cura, es una noche de milagro en este momento. Señor, el título de este culto es Reinando en Vida y nosotros creemos, así como el apóstol Pablo dijo en la iglesia de Romanos, que nosotros debemos y podemos reinar en vida. Y yo te pido en nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu trabaje sobre cada corazón que aquí está. Toma el control de este lugar, yo te lo pido en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, para que podamos entender lo que yo quiero traer para ustedes en esta noche, primero yo quiero hacer una síntesis rápida sobre el libro de Filemón. Pablo está escribiendo una carta a un hombre llamado Filemón que vivía en la ciudad de Colosos. ¿Por qué es que él escribe esta carta? Porque cuando Pablo estaba en Roma, y usted va a percibir que él está preso en Roma, fue la primera vez que fue preso, que él justamente quedó en una prisión domiciliar, en una casa. Y por lo que entendemos del texto, hubo un hombre llamado Onésimo, que durante aquel periodo que Pablo estuvo preso en aquella casa, allí en Roma, usted va a percibir en otras cartas y en otros momentos que Pablo menciona hasta un oficial, el soldado que cuidaba de él se convirtió al Evangelio. Y exactamente en una de esas andanzas, Onésimo tuvo una experiencia con Dios. Tal vez él estaba andando por la calle, oyendo a Pablo predicar. Llevó a ese hombre a entrar en aquella casa y él fue transformado por el poder de Dios. Ciertamente, aquel momento, Onésimo abrió su corazón a Pablo. Y Onésimo le dice: yo soy un hombre que te estoy sirviendo aquí, estoy sirviendo el Evangelio, mas yo quiero decirte algo. Yo soy un esclavo. Yo tengo un dueño. En aquella época, en todo el Imperio Romano, yo estaba investigando, sobre todo en la región de Italia, que es la región de Italia hoy, 50% de la población era esclava. Entonces Onésimo llega y le dice que él había huido de la casa de su señor. Él había huido. Y no solamente huí, porque Pablo incluso dice que si él le debía algo. Entonces es probable que además de huir, él se había robado algo, robado alguna cosa de la casa de Filemón. Salió de Coloso y para no ser descubierto para dónde él fue, y fue para Roma. Entonces en Roma él es alcanzado por el Evangelio. Cuando él comenta eso con Pablo,
le pregunta de dónde es que eres y él le cuenta que es de Coloso. Yo conozco Coloso, yo estuve allá, en una ciudad donde yo hice un viaje misionero y yo incluso, allá hay una iglesia. Y entonces él pregunta, ¿de quién eres esclavo? ¿Quién es tu dueño allá en Coloso? Y Onésimo le dice, mi dueño era Filemón. Y cuando él dice Filemón, ciertamente Pablo da un paso para atrás y dice, Filemón, si Filemón yo me lo gané para Cristo. Filemón es un hombre que yo me gané para Cristo. Y a partir de allí, ¿qué carta se inicia? Pablo escribe esa carta con la intención de interceder por Filemón. Y esto es pedir a Filemón que librase a Onésimo de la esclavitud y de toda su deuda. En un momento yo voy a hablar sobre eso, pero yo quiero prestemos atención para esto que Pablo escribe dentro de aquello que yo acabo de leer. Cuando Pablo aquí en el versículo 10, y yo siento a Dios aquí, en el versículo 10 Pablo dice algo. Él dice, yo te pido, yo intercedo a favor de mi hijo Onésimo, hijo que fue gestado en medio a mis cadenas. En otras traducciones dice, hijo que fue generado en medio a mis prisiones. Y cuando yo digo o hablo de prisiones y cadenas, estoy hablando de aquello que te limita. Hablo de aquello que te impide ir al frente. Cuando yo hablo de prisiones, yo hablo de un lugar que usted tiene un espacio muy limitado para que tú puedas hacer algo. Prisión dice de un lugar de angustia. Prisión habla de un lugar de tristeza. Prisión habla de un lugar de dolor. Cadenas, esposas, habla de un instrumento que lo impide a usted de levantar las manos, lo impide a usted de alimentarse. Entonces, prisiones y cadenas, esposas, es algo que es terrible, tan terrible que limita o te limita de tener el poder de ir y venir. Eso representa prisión. Es tu capacidad impedida de ir y venir. Y eso lo llevamos a lo que nosotros vivimos, y hay áreas de nuestra vida que nosotros estamos aprisionados. Estamos aprisionados ¿por qué? Por situaciones del pasado que nos marcaron tanto negativamente que no conseguimos producir en aquella área. No conseguimos fructificar en aquella área, llevar frutos. Y usted ve que jóvenes que tienen dificultades con paternidad, dificultad con entender a Dios como padre. ¿Por qué? Porque tuvieron un padre que no fue un buen padre, que fue un padre que estuvo ausente, que fue duro. Muchachas que tuvieron dificultad o tienen dificultad de entender a Dios porque vivieron una prisión dentro de su casa. Vivieron prisiones dentro de su hogar, donde no pudieron de ninguna manera tener cierta libertad. Y muchas de ellas, además de no tener, o más allá de no tener libertad, fueron envueltas en situaciones que un padre no debería hacer. Entonces la vida, ella acaba proporcionándonos prisiones. Prisiones del alma, de las emociones. Ya yo hablé de eso aquí, pero cuando yo era niño, de los 5 a los 11, 12 años, yo tenía pesadillas todos los días. Era casi todos los días yo soñaba que yo me estaba cayendo de lugares altos. Era un desespero, era una desesperación total. Y yo veía a mis amigos en mi infancia, mis amigos jugando aquí sobre los hombros. Y yo no podía jugar así
porque yo tenía miedo. Tenía miedo a la altura y eso era una prisión para mí. Yo veía a todos mis amigos jugando, uno tumbando al otro, y yo no podía montarme en los hombros de mis amigos porque aquellos sueños me prisionaron por tantos años. Entonces existen prisiones que acaban limitándonos. Mas cuando yo miro este texto, yo me encuentro con algo lindo, porque veo al apóstol Pablo diciendo: yo quiero interceder por mi hijo Onésimo, que gesté en medio a mis prisiones, que fue gestado en medio de mis cadenas, de las esposas, de los grilletes. Y yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor está hablando a través de ese texto, pero yo te digo algo: existen áreas en tu vida en que tú puedes sentirte encadenado, mas aún en esa área tú puedes generar, gestar, generar y generar muchos hijos. Yo estoy aquí declarando que esa área en la que tú te encuentras con grilletes, atado, o que fuiste encadenado, atado, o que fuiste aprisionado, esa va a ser un área en la que tú vas a fructificar y vas a gestar y vas a generar muchos hijos en la presencia de Dios. El obispo Flori escribió un libro diciendo: donde está tu dolor, ahí es el lugar de tu triunfo. Y puedes tener certeza que todo lugar donde tuviste dolores, donde tuviste limitaciones, todos los lugares donde fuiste aprisionado, donde te sentiste aprisionado, como Pablo fue aprisionado, pero te digo algo: aún así no fue impedida la posibilidad de gestar, de generar. Estamos hablando de poder hacer, de fructificar, de producir. Querido, existen tantas cosas que intentan pararme cada día, todos los días, tantas cosas que nos intentan aprisionar, tantas cosas, cadenas, grilletes que vienen para pararnos, para detenernos. Mas yo he declarado y he aprendido en este altar, he aprendido con los hombres de Dios que han predicado aquí, que usted nació para generar sueño, naciste para producir, naciste para fructificar. Nacemos, como dice el Congreso Born, como dice en la conferencia, nacimos para influenciar, para alcanzar objetivos, para alcanzar propósitos. Puede dar palmas a Jesús. Y es lindo. Es linda esta carta. Porque cuando yo miro, observo aquello que sucede con Onésimo, yo voy a percibir que a pesar de Onésimo haber conocido a Cristo, haber conocido la gracia, esa gracia, él aún está preso al pasado, ¿correcto? Él aún está preso al pasado. Y si paras para observar aquí, y eso no es necesario repetirlo, decirlo una vez, pero Pablo era el apóstol que estaba saturado de la gracia. Pablo significa pequeño. Y esa palabra justamente es tan pequeña, gracia. Pero ella tiene un poder y una onda expansiva tan grande que puede alcanzarlo todo. Pablo, cuando escucha esa historia, él dice lo siguiente: yo voy a interceder por ti, Onésimo. Y él comienza a escribir la carta. Para curar y libertar Onésimo de su pasado, de sufrimiento. La gracia, ella te libera
del presente, del futuro, mas ella también te libera del pasado de sufrimiento. Ella te libera de tu pasado de dolor. Ella te libera. Entonces, Pablo, usado por Dios, intercede por Onésimo. Podemos percibir que Onésimo había robado a Filemón. Él había huido de una manera equivocada. Él tiene deudas. Él debe. Él está debiendo. Mas me parece lindo porque al final de la carta Pablo dice así: si él te debe algo, yo voy a pagarte. Puedes colocarlo todo a mi cuenta, a mi nombre. Y no sé si lo estás entendiendo. Si el diablo viene y dice, me debes algo, existe una palabra llamada gracia que fue rociada en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, pueden colocar todo a mi cuenta, a mi nombre, y usted no necesita pagar nada, usted no necesita pagar ni un centavo. Él pagó todo. Es igual a la parábola del buen samaritano. Él cuida del buen samaritano, lo coloca en un lugar de hospedaje que significa iglesia, y él paga. Y aún dice, si él gasta de más cuando yo regrese, yo pago todo para ti. La gracia ya pagó todo por usted, por ti. Dios ya pagó todo por ti. No necesitas pagar más nada. Lo que necesitas hacer ahora es creer en ese mensaje. No necesitas pagar promesa. No necesitas hacer nada de eso. Solo necesitas creer en ese mensaje. Dios ya pagó todo. Él ya pagó por tus pecados. Usted no debe pagar nada. Él ya pagó todos tus errores del pasado. Él ya pagó. Él pagó y ya pagó. Y no se acuerda más de eso. Olvídalo. Jesús lo dice, la Biblia lo dice, que las cosas del pasado pasan y todo es hecho nuevo. En el versículo 11 él va a decir así: en el pasado él te fue inútil, porque él antes era inútil para ti, mas ahora él es útil tanto para ti cuanto para mí. Y aquí Pablo, lleno de la gracia, él le dice algo a Filemón que Filemón entendió. No sé si usted sabe, pero el nombre original de Onésimo no es Onésimo. Onésimo es el nombre dado al esclavo. Ese no era el nombre de nacimiento de él. Nosotros no sabemos cuál fue el nombre de nacimiento, mas Onésimo es el nombre dado a él cuando se volvió un esclavo. ¿Y sabe lo que significa Onésimo? Onésimo significa útil. Él está diciendo lo siguiente: cuando él está bajo esclavitud, quiere decir bajo la ley, a pesar de usted de colocar el nombre de útil, él era un inútil, porque en la ley, por más de que quisieras esforzarte, es inútil. Nosotros, cuando estábamos en la ley, nosotros queríamos hacer para mostrar para Dios, pero nos volvíamos inútiles. Mas cuando él conoció el amor de Dios, y eso es lo que dice el apóstol, cuando él conoció la gracia de Dios, ahora él verdaderamente se torna útil. Él se torna algo con utilidad. Y no sé si usted está entendiendo. Lo que Dios está diciéndote aquí es que no importa lo que hiciste o dejaste de hacer, Él te ve como una persona útil, como una persona con utilidad. Él te ve de esa manera. Usted es útil y eso quiere decir que usted tiene valor para Dios. Usted tiene valor para el cielo. Él ve valor en ti. Lo que sucede muchas veces es lo siguiente: los combates de la vida, las prisiones de la vida,
ella termina llevándonos a un entendimiento equivocado de que no hay más utilidad para nosotros. Mi esposa, de vez en cuando, ella está trabajando con plantas y ahora está trabajando con bonsai. Y descubrí algo bien interesante. Y voy a colocar una imagen aquí en la pantalla. Eu queria outra imagem. Essa aqui, isso. Essa imagem aqui está muito. Não, não era assim. Podemos ver aquí en esta imagen, solo para entender un poco, el bonsai, tú vas limitando el espacio, no puedes dejar las raíces crecer porque si no el árbol va a crecer. Entonces tú vas cortando las raíces, vas podando. Aquellas raíces que tienen mucha vitalidad, tú las cortas Tu vai cortando elas, certo? Vai cortando. y vas podando para que él se convierta en un árbol pequeño. Mas existe algo interesante. Él va a tener un tallo pequeño, un porte pequeño, mas el fruto, la mayoría de las veces, es un fruto grande. El fruto, la mayoría de las veces, va a ser grande. No se consigue limitar el fruto, solo si tú agarras una semilla de frutas pequeñas, pero si tú agarras frutas de un árbol normal para convertirlo en un bonsai, tú puedes convertirlo en un árbol de porte pequeño, hojas pequeñas, ramas pequeñas, pero el fruto va a continuar del mismo tamaño. No sé si lo estás entendiendo, pero pueden limitarte, pueden arrancarte las raíces, pueden limitarte de un lado o del otro, pero tus frutos continuarán siendo grandes. Usted nació para fructificar, naciste para dar frutos y los frutos que Dios quiere que dé son frutos grandes. São frutos grandes. Aleluia. Dios te ve con ese valor, Dios te ve con esa utilidad. Não, No importan las dificultades, hay un poder de fructificación en ti demasiado grande. No importa los grilletes, no importa las cadenas, usted puede gestar, generar muchos frutos, muchos hijos. Hijos habla de proyectos, planes. Y eso es lindo porque cuando miro la historia, aquí la verdad, en la carta usted no tiene una idea general de lo que sucedió. Mas cuando vamos a la carta de Colosenses, vamos a percibir lo que sucede. Consideraciones finales en el capítulo 4, versículo 8. Yo envío a ustedes con el mismo fin para que sepan sobre nuestro estado y consuele sus corazones, juntamente con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. ¿Sabes en lo que Onésimo se convierte? En un discípulo. Él se convierte, el hombre que era esclavo se convierte, se torna un discípulo. Entonces yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Es verdad que así como Pablo, nosotros tenemos situaciones en la vida que nos limitan. Mas esas situaciones que nos limitan, situaciones del pasado, del presente, ellas no pueden impedirte generar frutos. Yo sé que nosotros tenemos un poco de Onésimo también. Si miramos para nuestro pasado, mirando en la óptica humana, los errores que cometemos, los errores que incluso cometemos hoy, si los miramos de esa manera, tenemos una deuda muy grande. Mas es importante decir que la gracia
manifestada, las venas de Pablo, intercede por nosotros. Ella nos libera del pasado de dolor. Ella nos libera del pasado de sufrimiento. Y ella hizo algo, ella ya pagó toda deuda, toda nuestra deuda. Y es muy importante que usted entienda, tal vez por mucho tiempo te sentiste útil, mas las situaciones te llevaron a una comprensión diferente, de sentirte inútil. Mas la gracia está diciendo, la voz de Pablo, escrita en aquella carta, ella continúa dando ecos hasta hoy. En el pasado te fue inútil, mas hoy es muy útil. Tú tienes mucha utilidad para Dios. Tienes mucha utilidad. Tienes mucho valor para Dios. Eres un hombre, eres una mujer escogida por Dios. Y en esta noche, el Señor está aquí en este lugar diciéndonos a ti y a mí, que podemos sí fructificar en medio a todas las dificultades. Y yo quiero declarar eso esta noche. Usted va a fructificar en medio a todas las dificultades. Lo que Pablo hizo con Onésimo fue lo siguiente. ¿Estás con dificultad para recomenzar? ¿Existe dificultad para recomenzar? Pero Dios es todopoderoso. Él te impulsa, Él intercede por ti, Él trabaja por ti, Él escribe por ti, Él intercede por ti, Él clama por ti, diciendo, tu pasado no va a impedir que comiences, que recomiences. Es lindo porque, es muy lindo porque dice así, mira. Y puede ser que Él ha sido separado de ti por algún tiempo para que lo tuvieses para siempre. Y es verdad, por un tiempo estuvimos separados de Dios. Pero ahora estamos con Dios para siempre. Por un tiempo nosotros estuvimos separados de Dios. Mas ahora estamos con Dios para siempre. Y Él va a continuar diciendo, y es lindo esto, Dios, ahora ya no como esclavo, antes sí, antes que esclavo, ahora como hermano amado, particularmente de mí, así como de ti, así en la carne, también como para con el Señor. Es decir, antes nosotros todos éramos esclavos, mas ahora es una expresión de gracia esa carta, ese ahora, hermano, hermana. ¿Sabe cuál es la idea de hermano? Es que usted es hijo de Dios. Es que usted tiene un padre. Es que usted tiene un padre que cuida de ti, que intercede por ti, que Él ama tu vida. Usted tiene un padre. Y ese padre está usando Pablo, está usando a alguien impulsado por la gracia de Dios para decirte, recomienza, porque mi deseo es que puedas fructificar grandiosamente en mi presencia.